¿Cómo están? Buenos días a todos los que se van a ir conectando a este webinar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante que es muy común ahorita en la práctica, que es el uso de GLP-1 y sus derivados. Es súper común que en el consultorio te digan, oiga doctor, el medicamento este nuevo para bajar de peso, ¿cómo ve? ¿Es para mí? O, oiga doctor, es que mi vecina lo está usando y bajó un montón de peso y quisiera saber si yo también. O sea, como ahorita hay tanto auge de este tipo de tratamientos, es muy importante que nosotros como profesionales de la salud los vayamos conociendo sus utilidades clínicas para con esto poder tomar decisiones para saber qué pacientes sí, qué pacientes no. Y cuando tengamos pacientes que los vamos a utilizar, es evidente que va a haber efectos adversos esperados como cualquier medicamento. Y existen herramientas naturales con respaldo científico que nos van a ayudar a tratar esta sintomatología y es el objetivo de la plática del día de hoy. Entonces vamos a hablar de los GLP-1 en la práctica clínica. ¿Quién soy yo? Yo soy el doctor Estefano, yo me dedico a medicina funcional y nutrigenómica. Tengo una clínica aquí en Guadalajara en la cual atendemos pacientes de todo tipo, crónico-degenerativas, con la metodología de la dieta del ADN. Más adelante les voy a decir qué significa la metodología de la dieta del ADN. En resumen, lo que hacemos son tres factores fundamentales para mejorar la salud de las personas. Número uno, alimentación terapéutica, o sea, comida como medicina. El enfoque nutricional que nosotros le damos la nutrigenómica. La nutrigenómica es el estudio de la interacción gen-nutriente, o sea, se estudia cómo los compuestos bioactivos de los alimentos van a generar modificaciones a nivel genético y a partir de esta selección de alimentos vamos a generar efectos muy específicos sobre el organismo. Ahí sí, literalmente es comida con medicina. Segundo pilar, tratamientos naturales con respaldo científico, como nutracéuticos, como los de Planceutics, suplementos, entre otras herramientas. En tercer lugar, estilo de vida. En estilo de vida entra actividad física, ayunos, meditación, baños de sol, etcétera. Y la suma de todo es lo que hace que el cuerpo vaya sanando. Entonces lo que hacemos es entender dónde está una persona en temas de salud, a dónde la queremos llevar y vamos planificando el caminito. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Estoy aquí en la UDG y yo estudié medicina porque, según yo, uno estudia medicina porque ahí te enseñan a curar a las personas, pero pues ya lo estudié y vi que no me enseñaron a curar nada. Eso me llamaba mucho la atención porque, según yo, ahí iba a ser la manera de aprenderlo, pero además de que nadie se curaba de nada, no había como una alternativa. Nada más ese era el camino, lo cual no me parecía como tan lógico. Y a mí me parecía lógico que la alimentación era importante, pero los maestros me decían que no, lo cual pues en esa etapa es confuso porque pues uno tiene sus figuras de autoridad, ¿no? Y veía lo que le daban de comer a alguien que acababan de operar, que le daban el sándwich de pan Bimbo blanco, jamón, queso amarillo, juguito de cartón. Y yo preguntaba a los maestros, ¿no deberíamos dar algo más saludable a alguien que acaban de operar? Y palabras textuales que me decían, no, no importa lo que coma, mientras tenga el medicamento en la vena, que coma lo que quiera. Y yo por dentro pensaba, pues le doy coca y papas y no hay problema, o como que ¿dónde está el límite? Esencialmente es porque en medicina no enseñan de nutrición y todavía peor, en medicina minimizan el impacto de la nutrición como si no tuviera la capacidad de cambiar el curso de la enfermedad. Entonces esto es todavía peor porque entonces las personas ni siquiera saben que la alimentación les puede revertir problemas de salud y los médicos tampoco. Entonces, esto lo que hizo fue que cuando yo terminé de estudiar, pues la siguiente etapa fue ver qué seguía en mi formación. Estudié una maestría en nutrigenómica y nutrigenética que lamentablemente no pude estudiar en México porque no existe nada similar y eso me abrió la perspectiva así interesantemente para entender el impacto real y profundo que tienen los alimentos. Y eso me llevó mucho a investigar, a conocer de la historia, etcétera. Y pues hay un gran maestro de la historia que es alguien a quien yo admiro mucho, que es maestro de todos nosotros los que nos dedicamos a la salud, que es Hipócrates. O sea, este personaje fue un antes y un después de la medicina. Su estilo de entender la medicina es lo que ha llevado el estilo actual de la práctica médica. O sea, es extraordinario lo que él logró en su época, con sus conocimientos, con su sabiduría y con su experiencia. De ahí vienen frases súper interesantes, muy populares, como deja que el alimento sea tu medicina, que la medicina sea tu alimento, pero tenía muchas otras muy interesantes. Por ejemplo, hay una frase que dice, antes de sanar un enfermo, primero pregúntale si quiere ser sanado. Y para sanar un enfermo, lo primero que tienes que hacer es quitarle lo que lo enfermó. O sea,
Ir a las causas. Desde hace 2500 años ya sabemos que la metodología es ir a las causas, no a los síntomas. Por eso es valiosísimo. Aquí en la imagen les pongo también una imagen actual del templo de Asclepio. Asclepio, el dios de la salud, de la medicina. De ahí viene el báculo de Asclepio, o ya traducido al latín. Seguramente han escuchado el báculo de Esculapio, el báculo de Asclepio, que es el que todos llevamos en las batas médicas. Viene de ahí. Y con todo esto que estaba estudiando, entonces desarrollé mi primer libro, que se llama La dieta del ADN, donde traté de condensar eso que estaba estudiando hasta ese momento. Y actualmente acabo de publicar un segundo libro que se llama La dieta del ADN para bajar de peso, donde busco concentrar todo lo que hoy sabemos acerca de lo que se necesita para bajar de peso. Desde temas, por supuesto, de alimentación, por supuesto, ejercicio, pero adentro en la parte de las hormonas, la cronobiología, microbioma, todo lo que deberíamos de aplicar en los pacientes que quieren bajar de peso. Y estos libros los encuentras gratis en Amazon. Si tienes Amazon a la mano, los puedes descargar en Kindle y ahí puedes aprender mucho acerca de esto. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con ¿qué es GLP-1? GLP-1 significa Glucagon-like Peptides tipo 1. Significa péptido similar a glucagón tipo 1. Es una hormona incretina que es producida principalmente en las células L del intestino distal, en el ilion y en el colon, y que su respuesta está ligada a la asimilación de nutrientes por parte del intestino. ¿Por qué hay que hablar de los GLP-1 el día de hoy? Porque esencialmente, como una primera etapa, cambiaron totalmente la manera de tratar la diabetes, y como un efecto relativamente esperado, pero muy marcado, fue la pérdida de peso. Por lo tanto, las vías de atención se están yendo también hacia el tema del peso. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad que está en auge en muchísimos países como México y Estados Unidos, que generan la gran mayoría de enfermedades crónico-degenerativas y que tienen mucho que ver, por supuesto, con los hábitos, y que es muy complicado revertir una vez que la persona está como en esa inercia. Es una enfermedad neuroendocrina, metabólica, inflamatoria, conductual, o sea, tiene una serie de variables muy importantes que hay que considerar. Por eso es tan complicado que una persona, cuando está en esta inercia de incremento, pueda revertirlo. Por eso es que ha ganado mucha popularidad el uso de los medicamentos análogos de GLP-1, porque nos ha permitido cambiar la ruta de esta enfermedad a partir de las investigaciones que estamos desarrollando. Las terapias incretínicas han demostrado que modulan las señales hormonales intestinales y que pueden modificar el apetito, la saciedad, la glucosa, el peso corporal y hasta la salud cardiometabólica. Lo primero que hay que entender es que GLP-1 es una respuesta fisiológica. Los análogos lo que hacen es amplificar las señales de lo que el cuerpo ya genera o ya produce. Simplemente es un amplificador para generar mayores efectos en el organismo. Cuando el intestino detecta alimentos, se comunica con el páncreas para secretar insulina, y si la glucosa está elevada, el estómago puede vaciarse más lentamente y el cerebro puede tener esta respuesta de saciedad, se mantiene con menos antojos. Eso es lo que normalmente en una dinámica esperada debería suceder. Al utilizar los GLP-1, esencialmente estamos haciendo esto, pero incrementado. Por eso es bajo mucho más control y los efectos son mucho más estables que los efectos esperados individuales. El efecto incretina. Una incretina es una hormona liberada en el intestino en respuesta a nutrientes, capaz de potenciar la secreción de insulina de manera dependiente de glucosa. Hay dos incretinas principales, la GLP-1 y el HIP. Esto demuestra que el intestino no es nada más un órgano de absorción, como antes lo creíamos, sino que además es un órgano endocrino y un sensor metabólico, lo cual va cambiando la perspectiva de lo que antes entendíamos por sistema digestivo. Como les dije, GLP-1 y HIP son las principales incretinas del organismo. HIP significa Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide, o sea, es un polipéptido dependiente de glucosa insulinotrópico. Históricamente también se le conocía como péptido inhibidor gástrico. Se produce principalmente en las células K del intestino proximal, a la altura del yeyuno y el duodeno. El mecanismo de HIP, al igual que el GLP-1, estimula la secreción de insulina de forma dependiente de glucosa. Esto significa que su efecto insulinotrópico aumenta cuando la glucosa está elevada y disminuye cuando la glucosa está baja. La relevancia de este medicamento fue más por medicamentos más nuevos como la tirzepatida, que integra efectos de GLP-1, análogos de GLP-1 con análogos de HIP para generar un efecto más potente. Y en la clínica lo que vemos es mejoría de la glucosa, de la disminución del apetito, disminución de peso y más eficiencia metabólica. La vida media de GLP-1 endógeno. Esto es una cosa muy importante porque la vida media del endógeno es muy corta. Por eso, primeras herramientas que se desarrollaron fue bloqueos de las enzimas que acortaban o generan la degradación del GLP-1 endógeno. La enzima principal es la DPP4, y entonces, antes de las terapias con análogos de GLP-1, la primera etapa de investigación fue
bloqueadores de esta enzima con el objetivo de que el GLP-1 endógeno tuviera mayor tiempo de vida en el organismo. Sin embargo, la siguiente vía fue análogos de GLP-1 de vida media más larga. Y resultó que en comparativa era mucho más eficiente un análogo de vida media más larga que el bloqueo de la enzima para tratar de incrementar la vida media endógena. Por eso las diferentes vías de investigación ya se fueron hacia estas líneas, pero es importante conocer por qué se ha hecho de esta manera. Mecanismos de acción, que es algo que es importante conocer. A nivel pancreático, GLP-1 estimula las células beta del páncreas para secretar insulina cuando la glucosa está elevada. Este mecanismo es dependiente de glucosa, por lo que no fuerza la secreción de insulina cuando la glucosa está baja. En el tema de glucagón, que también lo vamos a hablar porque es una de las tendencias de investigación que se vienen, es una hormona producida principalmente por las células alfa pancreáticas y su función fisiológica es elevar la glucosa en sangre cuando el organismo necesita energía, principalmente al estimular al hígado para liberar la glucosa mediante la glucogenólisis y la gluconeogénesis. De las cosas importantes a tener en cuenta con los derivados de GLP-1 son los mecanismos en los diferentes órganos. A nivel gastrointestinal, GLP-1 hace que el alimento permanezca más tiempo en el estómago antes de pasar al intestino delgado. Esto genera mayor saciedad, menor velocidad en la absorción de glucosa y menor ingesta calórica. Pero esta situación también puede generar más tendencia a náuseas, sensación de distensión, reflujo, eructos, vómito, dispepsia y constipación. Cuando el paciente tiene náuseas por GLP-1, muchas veces es simplemente el efecto esperado y a veces puede ser por el tipo de alimentación que está llevando, que esta es una de las cosas importantes que vamos a ir considerando y conociendo. Es muy interesante esta parte a nivel cerebral, porque muchos pacientes reportan cosas como me lleno antes, más fácilmente, además puedo controlarme, puedo dejar de comer aunque no me haya terminado la comida, ya no pienso en el antojo, se me quita el hambre así como de botanear, y esa parte es muy importante porque significa los efectos a nivel cerebral. La razón es porque actúa en circuitos centrales relacionados con hambre, saciedad, recompensa y conducta alimentaria. Hay un concepto que se llama food noise, que significa esencialmente pensamientos persistentes o intrusivos sobre las comidas, y las terapias con GLP-1 pueden disminuir ese ruido alimentario, esos antojos, lo que le llamamos food noise. En temas de metabolismo cardiometabólico es muy interesante porque al ver el beneficio en el control del peso, en el control de glucosa, empezamos a notar que empieza a generar beneficios en otras vías. Por ejemplo, al reducir el apetito y la ingesta, esto ayuda a la pérdida de peso. Al reducir la grasa visceral, se mejora la sensibilidad a la insulina, se mejora la presión arterial, el perfil de lípidos, la inflamación sistémica de bajo grado. Y adicionalmente podemos evaluar que algunas moléculas de GLP-1 van a tener efectos cardiometabólicos muy particulares de beneficio. Y con esto vemos que apoya temas de glucosa, metabolismo lipídico, función endotelial, mejoramiento de la flexibilidad de las arterias, mejoramiento del perfil lipídico, del ateroma, etc. GLP-1 y composición corporal. Ese es un aspecto muy importante a tener en cuenta porque muchas veces no lo tomamos en cuenta. Principal efecto secundario que tienen los derivados de GLP-1 es la pérdida de masa muscular. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas lo hacen por su cuenta, tienen una mala alimentación, una mala ingesta, una mala proporción de macronutrientes y de nutrientes en general, y lo que va generando esto es la acumulación de una serie de problemas. Y algo que tenemos que quitarnos totalmente de la cabeza es enfocarnos en el número en la báscula. Bajar de peso no significa estar más sanos. Es muy importante que eso es de la vieja escuela, el enfocarse en la báscula. Lo que hoy sabemos es que hay que enfocarnos en porcentaje de grasa y porcentaje de músculo. Esos son los marcadores reales importantes que hay que considerar, porque cuando bajan solamente por bajar, vamos a tener una pérdida de masa muscular, lo cual nos va a generar una serie de problemas, porque el músculo es un órgano metabólico, participa en la captación de glucosa, gasto energético, funcionalidad, fuerza, longevidad, y además nos ayuda a mantener el peso perdido por el incremento del gasto energético al tener más volumen. Por eso hay que quitar la pregunta de cuántos kilos bajó y más bien qué porcentaje de grasa estamos teniendo. ¿Qué hay actualmente en el mercado? Esencialmente tenemos una serie de variables. Tenemos los GLP-1 clásicos, los de administración semanal, los orales, los duales, y se vienen las tendencias de investigación con los de varias vías. Esto es muy importante porque los GLP-1 clásicos como la exenatida o la liraglutida fueron los primeros que vimos que se utilizaron para temas de diabetes, pero cuando veíamos que un paciente con diabetes lo empezaba a tomar como efecto secundario, empezaba a perder peso, y de ahí llamó la atención empezar a enfocar más hacia esa vía. De ahí surgieron los de administración semanal como la semaglutida, que es una de las más populares, fue la primera que empezó.
Sin embargo, por su mecanismo de acción y además el tema de falta de educación nutricional, veíamos, no sé si se acuerdan hace años, el clásico ejemplo que decían cara de Ozempic, que veíamos una atrofia en los maceteros por el tema del déficit nutricional prolongado y eso evidentemente es una muy mala señal, pero era cuando la gente estaba empezando a utilizarlo sin saber todavía todo lo que necesitaríamos saber. Los agonistas de GLP-1 clásicos, como estos que hablamos, como la liraglutida, fueron esenciales porque fueron los primeros para entender cómo aplicarlos y aunque su aplicación inicial era diabetes, fueron los primeros que nos ayudaron a entender que adicionalmente iban a generar una serie de beneficios metabólicos asociados a su uso. Y de ahí migramos a los semanales con los fármacos como la semaglutida o Ozempic, que tienen mayor tiempo de vida, se administran una vez por semana, tienen la flexibilidad de que al ponerse una vez por semana es más probable el apego, aunque hay un porcentaje de la población que no le encantan las agujas, entonces por eso existe también la versión vía oral. Y a partir de ahí se fueron desarrollando los agonistas duales, agonistas de HIP y de GLP-1. El ejemplo clásico que está ahorita en uso es la tirzepatida. La tirzepatida, por su ejemplo dual, además de aumentar la saciedad y reducir el apetito, retrasar el vaciamiento gástrico, también va a aumentar la insulina dependiente de glucosa y va a reducir el glucagón inapropiado. Esta parte es muy interesante, los orales, porque ayuda a compensar esa parte del mercado de la gente que no le tiene tanto aprecio a los piquetes y que prefieren algo tomado, y por eso existen las vías que están empezando a desarrollarse de mediana duración para ingestas semanales también vía oral. Están todavía en desarrollo. ¿Cuál es el detalle? Con todos los GLP-1s, el tema de los costos. Invariablemente, esa es una barrera que hay que considerar, que no todo el mundo va a tener el acceso a ese tipo de fármacos como quisiéramos. Entonces, ¿qué se viene? Se vienen, ya hablamos de las terapias orales, las duales, pero se vienen las terapias triples y las combinaciones con amilina. Todo esto para cada vez más mejorar la tolerancia, disminuir los efectos adversos y potenciar los efectos de pérdida de peso. Por eso es muy interesante estos siguientes pasos. Nada más recordando, la amilina es una hormona peptídica que se cosecreta con la insulina en las células beta pancreáticas y participa también en la saciedad, reducción de ingesta, el control postprandial de los antojos y la modulación del vaciamiento gástrico. Por eso, al utilizarlo con derivados de GLP-1, generan efectos bastante potentes en el tema del metabolismo a mediano y largo plazo. Y vienen moléculas muy interesantes como el orforglipron, que va a tener efectos también sobre los receptores de GLP-1. La diferencia es que es no peptídico, que es la principal diferencia con todos los GLP-1 actuales. Sin embargo, tienen los mismos efectos sobre la saciedad, el apetito, la insulina y la glucosa y el glucagón. Tenemos la retatrutida, que es un triple agonista que va a tener efectos sobre GLP-1, HIP y además va a tener efectos sobre el glucagón. Esta parte lo hace sumamente interesante porque al tener un triple efecto es mucho más potente porque además incrementa el gasto energético y la oxidación lipídica, o sea, adicional ayudará con la termogénesis, particularmente con la grasa visceral. Por eso es una de las cosas que se vienen sumamente interesantes. Y en las siguientes tendencias que están desarrollando, bueno, de hecho, un pequeño paréntesis, la retatrutida es lo que yo hoy estoy utilizando con pacientes. Se puede encontrar porque la molécula no es una molécula nueva y esa molécula se trae de otros países y ahorita es como una ventana muy interesante antes de que vengan las patentes que van a ser unos precios así de locura, pero esa es particularmente la que yo utilizo y si al final quieren les paso la información para decirles por dónde la estoy obteniendo y de qué laboratorio lo estoy trayendo. Tenemos moléculas también como cagrisema, que es de las cosas nuevas que se vienen, que es la combinación de la semaglutida con la cagrelintida. Esto lo que va a hacer es activar, además del GLP-1, la cagrelintida es un análogo de la amilina, pero es de acción prolongada. Ya hablamos de lo que es la amilina y al generar las dos combinadas, el incremento de la saciedad es mayor. Por lo tanto, hay menor ingesta calórica y metabólica y por lo tanto la tendencia de bajar de peso. Y también tenemos la amicritina, que es una molécula unimolecular que se está investigando porque es una molécula que llega a ambos receptores, pero es una sola. No es la combinación de ambas como se ha hecho con otras. Tenemos también algunas moléculas como el BK2735, que es un agonista dual también de GLP-1 con HIP. Y tenemos otras moléculas que se están desarrollando que más adelante irán saliendo al mercado. Pero esto es lo que se viene ya como investigación más avanzada. Efectos secundarios principales súper frecuentes. Todo el tema digestivo que ya lo platicamos, náuseas, vómito, reflujo, distensión, eructos, diarrea, constipación. También puede haber deshidratación que tiene que ver con temas como la baja ingesta de líquidos
y de alimentos, que son cosas y los retos que hay que estar considerando siempre con los pacientes. ¿Por qué aparecen los efectos secundarios? El tema es principalmente la disminución de la velocidad del vaciamiento gástrico, que hay menos apetito, que puede haber menor ingesta de proteína, de fibra y de agua, que tiene que ver con que las personas no llevan un plan personalizado. Cambios también en la motilidad y cambios en el microbioma asociados también con el tema de ingesta que están teniendo las personas. Y adicionalmente, cuando tienen una pérdida de peso muy rápida porque están perdiendo solo peso, porque ya hablamos de que a veces dicen, yo lo que quiero es números chiquitos en la báscula y empiezan a perder músculo, lo cual es muy malo, eso también les va a generar problemas. Señales de alarma, muy importante tener presentes. Cuando hay dolor abdominal intenso, persistente, vómito persistente, deshidratación, hipoglucemia, ictericia, dolor tipo pancreático, o sea, dolores agudos, focalizados, hay que tener mucha precaución. Estreñimiento severo, síntomas de obstrucción intestinal, síntomas de o sospecha de embarazo. Errores comunes en pacientes que utilizan GLP-1. Lo primero es comer muy poco. Lo segundo, súper común, no comer la cantidad suficiente de proteínas que deberían. Lo tercero es no hacer ejercicio de fuerza. Lo cuarto es no hidratarse. Lo quinto es subir dosis muy rápido porque quieren efectos rápidos. Lo sexto es alimentos muy grasosos de mala calidad, como puede ser Kentucky. Y lo demás tiene que ver con síntomas que no se están tratando con la velocidad o con la intensidad correcta, como estreñimiento, etc. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos de nosotros desarrollar un acompañamiento clínico, idealmente en la medida de lo natural, y lo que vamos a hacer aquí es tratar la sintomatología con tratamientos naturales que tengan respaldo científico. Por ejemplo, si hay náuseas, vamos a apoyar la digestión, el movimiento intestinal. Si hay baja ingesta, vamos a priorizar la proteína, vamos a pedir que hagan ejercicio para mantener y desarrollar la masa muscular. Si hay otras comorbilidades como hígado graso, apoyamos la función hepática, utilizamos una dieta o antioxidantes exógenos, entre otras. El protocolo base para todos los pacientes, esto se lo pueden mandar a todos los pacientes, se lo pueden aplicar con todos, que es porciones pequeñas que estén diseñadas por ustedes, masticación lenta, evitar grasas excesivas, proteína con cada comida, hidratación fraccionada, o sea, pequeños tragos durante el día porque a veces no pueden tolerarlo, electrolitos, si aplica. Si vemos datos de deshidratación hay que utilizarlos, ejercicio de fuerza, caminata postprandial es muy importante, calidad de sueño y monitoreo clínico de todos sus marcadores, sobre todo quienes ya vienen con comorbilidades. Bien, ¿y en qué es lo que hace PlanCeuticals para los pacientes de GLP-1? Recordemos que PlanCeuticals es una marca mexicana de nutracéuticos basados en nutrigenómica. Somos la primera empresa que utiliza la investigación nutrigenómica para desarrollar nutracéuticos para tratar diferentes temas de salud. Actualmente hay más de 35 nutracéuticos, todos con respaldos científicos, todos formulados por doctores. A mí me invitan a ayudar a participar en las formulaciones. Adicionalmente, todos los ingredientes son veganos y todavía un plus es que el empaque es biodegradable. Hasta donde sé, es la única empresa que hasta el empaque es biodegradable para cuidar hasta la huella de carbón de todos los productos que se van desarrollando y utilizando. El día de hoy les voy a platicar no de los 35, sino de los que van a poder utilizar en casos particulares, pero que sepan que hay muchos más que pueden utilizar. Esto es muy importante, este mapa de síntomas de GLP-1 que viene como todo resumido, les sugiero que le tomen un screenshot para que lo tengan ahí y lo puedan usar como referencias posteriores. Bien, espero que le tomen screenshot y pasamos a lo siguiente. Y ahora vamos a hablar de productos por sistemas. De entrada, para temas de salud digestiva, que es lo más común, el principal síntoma digestivo, tenemos una mezcla que se llama Peptigar, que tiene una planta que se llama Orosus, que es la más estudiada para temas de salud digestiva. En inglés van a encontrar muchos estudios acerca de esta planta. En inglés la van a encontrar como licorice. Entonces es muy importante que quien quiera investigar pueda buscar esta planta. Va a tener nopal, aloe vera, probióticos y glutamina. Es como un mix esencial para salud digestiva. También tenemos una mezcla de enzimas digestivas con probióticos para estar favoreciendo también los procesos digestivos. Glutamina aislada también, porque hay veces que necesitamos más tratar la parte de permeabilidad intestinal. Muchas veces yo utilizo el Peptigar con la glutamina porque la proporción de glutamina en el Peptigar es más baja de lo que yo quiero utilizar para casos particulares, entonces uso la combinación para efectos más potentes. Para el tema de soporte muscular y proteico, tenemos la proteína de hemp. Recordemos que el hemp es la proteína de origen vegetal de mayor valor biológico. Es la que va a tener efectos más potentes sobre la nutrición muscular y adicionalmente tiene efectos cardioprotectores. Ustedes van a ver que todas las proteínas del mercado de origen vegetal son de chícharo, de arroz y que le tienen que poner enzimas digestivas para que no los distiendan porque no tiene una calidad de absorción tan buena como la de hemp. Por eso acá se utiliza la de hemp, que es la de mejor biodisponibilidad. Adicionalmente la glutamina, porque recordemos que no nada más ayuda a nivel digestivo, sino que ayuda a recargar de energía los músculos. Y una mezcla de NAD con resveratrol,
que es una mezcla muy potente de antioxidantes para disminuir la inflamación crónica de bajo grado. Por supuesto, muchas veces van a llegar con comorbilidades como diabetes, como hipertensión, etcétera. Para el tema de control glucémico tenemos el Glycemic Control, que tiene una serie de plantas y compuestos muy interesantes, como una planta que se llama Ginema silvestre, extractos de canela, extracto de jengibre, picolinato de cromo, entre otras cosas que en su conjunto nos ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina. También está uno que se llama Metabolic Activator, que lo que va a hacer es incrementar una enzima que se llama AMPK y disminuir una que se llama mTOR. Para incrementar la AMPK va a tener una planta que se llama Gynostema pentaphyllum, que es una planta muy estudiada para estos efectos, que es sumamente interesante y nos va a ayudar también con el tema de regulación metabólica. Para tema de soporte hepático, así como preguntaron al principio de la charla, temas de desintoxicación hepática, cuando tienen hepatitis, cuando tienen hígado graso, etcétera, podemos utilizar compuestos como el Hepatoprotect, que va a tener una serie de compuestos naturales muy interesantes como el cardomariano, como la alcachofa, también como el NAC, N-acetilecisteína, no confundir con el NAD, que es dinucleótido de nicotinamida. El NAC es un precursor de glutatión, ayuda a funciones hepáticas, también ayuda a funciones pulmonares. También está de manera aislada el NAC, N-acetilecisteína, que va a tener varios efectos. Ya hablamos del hígado, de los pulmones y además en dosis altas ayuda con regulación de triglicéridos. Y supercrucíferos, que el supercrucífero es una mezcla de crucíferas con los extractos crucíferos, y esta familia de alimentos es de los alimentos, de las familias de alimentos con más poder antioxidante. Para tema de soporte cardiovascular, que es sumamente importante de conocer, el omega 3 de algas. Recordemos que hay 3 fuentes de omega 3: algas, peces, krill. La fuente principal de la naturaleza de DHA son las microalgas. Ni los peces ni el krill producen DHA, lo acumulan en la cadena trófica. La versión más potente, más natural, es el DHA de microalgas, en los cuales se cultivan, y con eso quitamos el riesgo de metales pesados, de microplásticos, etc. También está el Lipid Control, que es una mezcla que tiene varios compuestos para regular dislipidemia, tanto de triglicéridos como de colesterol. Tiene diferentes plantas, de hecho hay una fruta que contiene, que se llama Amlaki de la Ayurveda, tiene comino negro, también tiene vitamina B5 y va a tener NAC, que ya lo platicamos, que ayuda con el tema de los triglicéridos, N-acetil-L-cisteína y levadura de arroz rojo, lo cual nos da un perfil muy completo para dislipidemias. También Endothelial Support, que nos ayuda con el tema de la flexibilidad de las arterias y a mejorar la salud endotelial, que tiene compuestos como la arginina, que es un precursor del óxido nítrico. También va a tener compuestos como la quercetina y va a tener plantas como el espino blanco o Crateagus, que es una planta muy interesante que está estudiada por el tema de la disminución de la presión arterial. Además va a tener extracto de linaza y extracto de jamaica, que también tienen estudios de disminución de la presión arterial. En tema de soporte neuroconductual vamos a tener varias cosas. En este caso, por ejemplo, voy a empezar con el Appetite Balance, que va a tener chía, linaza, que nos ayudan por el aporte de fibra. También tiene extracto de espinaca con grandes efectos antioxidantes. Va a tener también fibra que nos ayuda, y fibra de manzana que nos va a ayudar, y el comino negro, que ayuda con la saciedad. Este mix nos ayuda mucho en el tema de la disminución del vaciamiento gástrico y sería como la versión más natural que tenemos de lo que hace el GLP-1, pero en su versión natural. Tenemos el Stress Relief, que es una mezcla de plantas y antioxidantes para el cerebro para temas de ansiedad, que entre los compuestos va a tener la L-teanina y también va a tener el 5-HTP, que nos ayuda para este sentido. Hay problemas de descanso, entonces el Circadian 8 nos ayuda para eso. También tenemos el Mood Optimizer, que es una mezcla de plantas para el estado anímico, que entre los compuestos muy interesantes tiene el azafrán, una planta muy estudiada que se utiliza en la comida mediterránea, pero que sabemos que tiene efectos antidepresivos muy interesantes. Pasamos al tema de los protocolos. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque ya lo hemos platicado, pero es muy importante que si ustedes quieren le puedan dar screenshot a cada uno para que lo tengan más fácil. Tenemos el protocolo para pacientes con náusea, reflujo y distensión, pacientes con constipación, todo esto lo hemos platicado, paciente con riesgo de pérdida de masa muscular, con resistencia a la insulina o hígado graso, pacientes con perfil inflamatorio o riesgo cardiovascular, con ansiedad, hambre emocional o mala calidad de sueño. Y de manera muy fácil de ir entendiendo, una de las cosas muy importantes es que siempre hay que generar una evaluación completa, y aquí hay un algoritmo súper sencillo, que es evaluar peso, índice de masa corporal, cintura, glucosa, hemoglobina glucosilada, insulina, perfil de lípidos, función renal, función hepática, pancreática. También revisar función de la vesícula, o sea, hay que hacer visualmente con un eco para checar que no haya problemas como piedras, obstrucciones, etcétera. Gastroparesias, hay que pedir antecedentes también digestivos y trastornos alimentarios que conozcamos, medicamentos actuales
y composición corporal, si está disponible, que sería lo ideal, saber porcentaje de grasa y porcentaje de músculo. Durante el tratamiento siempre hay que monitorear las náuseas, vómito, reflujo, todos los síntomas que hemos estado platicando, también la proporción de ingesta de proteínas, el nivel de hidratación que está llevando y todos los marcadores como nivel de glucosa, presión arterial, todo esto que sabemos que hay que checar, sobre todo si hay un antecedente patológico directo. Durante la pérdida de peso activa hay que priorizar la proteína, los ejercicios de fuerza, la fibra, el microbioma, salud hepática, antioxidantes, calidad de sueño. Y en la fase de mantenimiento queremos evitar el rebote. Para evitar el rebote, lo primero es mucho el enfoque durante todo el proceso de los hábitos. Siempre mantener el enfoque en los hábitos, mantener el músculo, mantener una digestión estable, reducir la dependencia psicológica del medicamento para paulatinamente en su momento hacer una disminución. Y las conclusiones, los GLP-1 son una señal incretínica integral, los agonistas de GLP-1 van a tener efectos metabólicos muy importantes y muy interesantes. El mercado se dirige hacia las terapias duales que ya están, las triples, incluso las cuádruples que se vienen más adelante. Es muy importante siempre mantener la masa muscular y no enfocarse solo en el peso, y el soporte digestivo y de los efectos adversos se pueden tratar de manera natural con todo esto que estamos platicando. Para quien quiere seguir mis redes, que vean todo lo que estoy haciendo, yo normalmente trato de platicarles mucho acerca de todo esto. Aquí están mis redes, me encuentran en todos lados, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, ahí están todas mis redes para que las puedan conocer. Yo soy asesor médico aquí en Planceutics y me dieron permiso de invitarlos a una certificación que voy a hacer este año, probablemente va a ser en agosto, que es certificación para profesionales de la salud con mi metodología que se llama la dieta del ADN. Ahí les voy a ir explicando en un periodo de 6 meses a profesionales de la salud todo lo que necesitan saber para llevar a la práctica clínica todo el tema de medicina funcional, de nutrigenómica, de nutrigenética, epigenética, medicina natural, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante les estaremos compartiendo los planes de estudios para quien quiera estar ahí con nosotros. Vamos a hacer algo súper interesante, súper completo, con la intención de que puedan con esta metodología, la dieta del ADN, tratar todos los temas de salud que lleguen a su consultorio. Les recuerdo, Planceutics, al ser un laboratorio de nutracéuticos enfocados en tratar padecimientos, busca que sea siempre distribuido a través de profesionales de la salud como ustedes. Y en Planceutics me acaban de decir que les avise de que van a tener una súper promoción para todos los que están aquí con nosotros, para que aprovechen el hot sale, sobre todo los nuevos distribuidores, o sea, profesionales de la salud que quieren utilizar tratamientos naturales con sus pacientes. Tienen una súper promoción para que puedan empezar a aplicarlos y tienen un programa de asesoría y de acompañamiento 1 a 1 para ayudarles a que logren sus metas. Les ayudan a seleccionar el perfil de tratamientos para utilizar con sus pacientes, les ayudan con descuentos, les ayudan con paquetes, promociones, todo. Aquí abajo les voy a dejar los datos de contacto para que puedan agendar una llamada de asesoría con ella y que ella los pueda guiar para que se enfoquen en cada uno de ustedes cómo ayudarles a mejorar la salud de sus pacientes y los ingresos de su clínica. Y si tienen dudas, también a través de ella pueden preguntarme todas las dudas que ustedes tengan y yo personalmente voy a encargarme de ayudar a orientar cómo aplicar las cosas en su clínica, cómo aplicar los tratamientos naturales en su clínica con sus pacientes, y con la mano de Planceutics y de Scarlett vamos a apoyarlos a que lleven su consultorio al siguiente nivel, tanto en temas de salud como en temas económicos. Entonces aprovechen ahorita esta promoción, agenden su llamada aquí abajo con Scarlett y por lo pronto, muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a todos los que nos van a ver. Yo soy el Dr. Estefano y gracias por vernos.